Querido agüero, llegar hasta ti no es fácil. Hay que seguir una carretera sinuosa, estrecha y empinada, pero el trayecto vale la pena, ya lo creo. Lo primero que llama la atención de ti, tu imagen más emblemática, son tus mayos. No tan altos como tus hermanos mayores de Riglos, en la otra orilla del Gállego, pero igual de imponentes. Monolitos de piedra de una tonalidad rojiza, vigilantes del valle durante milenios y protectores de Agüero desde su fundación en tiempos de la Reconquista. Hoy son un refugio para las aves rapaces y un paraíso para los amantes de la roca y el vértigo. La Peña Sola, la más oriental de los mayos, de unos 200 metros de altura, es la preferida por muchos de estos escaladores. Pero Agüero eres mucho más. En tu casco urbano sobresale la iglesia parroquial de San Salvador, situada en la Plaza Mayor. Fue levantada en el siglo XII y de estilo románico. Dicen que sus campanas se escuchan a varios kilómetros a la redonda. Precisamente, el toque de campanas, el tradicional volteo, se ha convertido en los últimos años en otra de tus señas de identidad. Y en las afueras, tu iglesia de Santiago de Agüero, también de estilo románico, con la particularidad de que fue una obra inacabada. Pero eso no impidió que fuera declarado Monumento Nacional y posteriormente Bien de Interés Cultural. No se terminan aquí tus tesoros. Gracias al impulso de un antiguo párroco, don Luis Galindo, hoy los agüeranos poseéis un museo único en el mundo. Ubicado en la antigua abadía, el Museo del Órgano expone piezas muy variadas de este instrumento musical, algunas de ellas datadas a principios del siglo XVI. Terminamos esta carta con un dicho agüerano con el que estamos muy de acuerdo. Por Agüero no se pasa, a Agüero se va. Nosotros hemos ido ya varias veces a visitarte y volveremos las que haga falta. Besos y abrazos para todos, agüeranos y agüeranas.